8 cosas que Dios quiere que toda mujer de más de 30 años sepa. Querida amiga, si estás aquí, no es por casualidad. Imagina esto. Tienes más de 30 años, has caminado por senderos llenos de risas y lágrimas, has enfrentado tormentas y has celebrado victorias. Pero hoy algo te trajo hasta este momento, y yo sé qué es. Es un susurro profundo en tu alma, una voz que te dice que hay más para ti, que Dios tiene un mensaje poderoso que está esperando que descubras. Este no es un video cualquiera, es una puerta hacia una verdad que cambiará cómo ves tu vida, tu fe y tu futuro. Vamos a explorar juntas 8 cosas que Dios quiere que sepas. 8 revelaciones que no solo te inspirarán, sino que te equiparán para vivir con un propósito que nunca imaginaste posible. Piénsalo por un segundo. ¿Alguna vez te has preguntado qué desea Dios específicamente para ti en esta etapa de tu vida? Después de los 30, la vida se vuelve más compleja, más rica, pero también más desafiante. Has acumulado experiencias, has aprendido lecciones y ahora estás lista para algo más grande. Estas 8 cosas no son teorías vacías, están ancladas en la palabra eterna de Dios y han sido vividas por mujeres como tú a lo largo de los siglos. Así que, respira hondo, deja atrás las distracciones y abre tu corazón. Este es tu momento. ¿Estás lista para descubrir lo que Dios tiene para ti? Vamos a sumergirnos. Primera cosa, la importancia de la fe inquebrantable. La primera cosa que Dios quiere que sepas es que tu fe es el cimiento de todo lo que eres y todo lo que serás. Sin fe, no hay manera de conectar con Él de la forma en que Él anhela. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video, para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita, para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. La Biblia lo dice claramente en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué significa realmente tener una fe que no se tambalea, especialmente cuando la vida te golpea con dudas y decepciones? Imagina a una mujer llamada Sara. Sí, la misma Sara de la Biblia, la esposa de Abraham. Ella tenía 90 años cuando Dios le prometió un hijo. 90 años. Décadas de espera, de infertilidad, de sueños rotos. Humanamente, era absurdo siquiera considerarlo. Pero algo pasó. Abraham, su esposo, no dudó de la promesa de Dios, y Sara, aunque al principio se rió por incredulidad, eventualmente creyó. Romanos capítulo 4, versículos 19 al 21, nos dice que Abraham no flaqueó, sino que fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios. Y Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. ¿Sabes qué significa eso para ti? Que tu fe, aunque imperfecta, puede ser suficiente para que Dios obre milagros. A tus más de 30 años, es probable que hayas enfrentado promesas que parecen lejanas, un matrimonio que no llegó, un trabajo que se esfumó, una oración que aún no tiene respuesta. Pero escúchame, tu fe es más valiosa que cualquier tesoro. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7, lo compara con el oro que se refina en el fuego. No se trata de nunca dudar. Se trata de elegir creer incluso cuando dudas. Es mirar más allá de lo que ves con tus ojos y fijarte en aquel que nunca falla. Piensa en las mujeres de la historia. En el siglo XIV, una mujer en Italia enfrentó plagas y guerras, pero su fe inquebrantable la llevó a influir en líderes religiosos y políticos. Su confianza en Dios cambió su mundo. Hoy, tu fe puede hacer lo mismo. Puede mover montañas en tu hogar, sanar relaciones rotas y abrir puertas que parecían selladas. Cuando sientas que flaqueas, recuerda esto. Dios no necesita que tu fe sea perfecta, solo que sea persistente. Sigue creyendo, sigue avanzando, y verás su poder manifestarse en formas que ni siquiera puedes imaginar.
Segunda cosa, el poder de la oración constante. La segunda cosa que Dios quiere que sepas es que la oración no es solo una herramienta, es tu conexión directa con Él, tu fuerza en la tormenta. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, se nos dice: orad sin cesar. Pero amiga, sé honesta conmigo. ¿Cómo haces eso cuando tienes un día lleno de responsabilidades, cuando apenas tienes tiempo para respirar? Déjame contarte sobre una mujer llamada Ana. La encuentras en Primera de Samuel capítulo 1. Ana estaba desesperada. No podía tener hijos, y su dolor era tan profundo que su rival la provocaba sin descanso. Pero en lugar de hundirse en la amargura, Ana fue al templo y derramó su corazón ante Dios. No fue una oración silenciosa y educada, fue un clamor, un grito lleno de lágrimas y promesas. La Biblia dice que sus labios se movían, pero no salía sonido, y el sacerdote pensó que estaba ebria. Sin embargo, Dios escuchó. Le dio un hijo, Samuel, quien se convirtió en un profeta que cambió la historia de Israel. Ahora piensa en tu vida. ¿Qué llevas en tu corazón que necesita ser puesto ante Dios? La oración no es un lujo, es una necesidad. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos promete: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es tuya si la buscas. A lo largo de los siglos, las mujeres han descubierto este poder. En el siglo XVII, una mujer en Francia enfrentó persecución por su fe, pero su vida de oración constante la sostuvo incluso en prisión. Sus escritos sobre la presencia de Dios aún inspiran a miles. Tu oración, aunque la hagas en el caos de tu cocina o en la quietud de la noche, tiene el poder de romper cadenas, de traer claridad, de transformar tu mundo. No dejes la oración para el final. Hazla tu primera respuesta. Habla con Dios como hablarías conmigo ahora, con honestidad, con pasión, y verás cómo su presencia se vuelve tan real que no querrás vivir un día sin ella. Tercera cosa, la necesidad de perdonar y ser perdonado. La tercera cosa que Dios quiere que sepas es que el perdón no es opcional, es tu boleto a la libertad. Guardar rencor es como cargar un peso que te hunde lentamente. Jesús lo dejó claro en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es una verdad dura, pero poderosa. Imagina esto. Después de la Segunda Guerra Mundial, una mujer sobrevivió a un campo de concentración. Años después, se encontró frente a uno de sus captores. Él le pidió perdón. En ese momento, ella tuvo que decidir: ¿dejaría que el odio la consumiera o elegiría soltar el dolor? Optó por perdonar, y esa decisión no solo la liberó a ella, sino que le permitió llevar un mensaje de reconciliación al mundo. A tus más de 30 años, probablemente llevas cicatrices, una amiga que te traicionó, un familiar que te hirió, una promesa rota. Pero Dios te está llamando a soltar eso hoy. Perdonar no significa justificar lo que hicieron, significa liberarte de su control sobre ti. Y no olvides el otro lado. También necesitas buscar perdón. Quizás heriste a alguien sin querer o tomaste decisiones de las que te arrepientes. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mira la parábola del siervo despiadado en Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35. Un hombre fue perdonado de una deuda enorme, pero se negó a perdonar una deuda pequeña a otro. El resultado fue trágico. Dios te ha perdonado tanto. Él espera que extiendas esa gracia. Así que, haz una pausa ahora. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? ¿Hay algo que necesitas confesar? Hazlo
y sentirás cómo el peso se levanta y la paz de Dios llena tu corazón. Cuarta cosa, la importancia de vivir una vida de servicio. La cuarta cosa que Dios quiere que sepas es que fuiste creada para servir, no solo para recibir. Jesús lo dijo en Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es tu modelo a seguir. Conoce a Dorcas, una mujer en Hechos capítulo 9, versículos 36 al 42. La Biblia dice que estaba llena de buenas obras y de limosnas. Cuando murió, las viudas lloraron mostrando las túnicas que ella había hecho. Su servicio era tan poderoso que Pedro fue llamado, oró y Dios la levantó de entre los muertos. Su vida no solo bendijo a otros, tocó el corazón de Dios. Amiga, el servicio no es una carga, es un privilegio. Gálatas capítulo 5, versículo 13 nos anima. Servíos por amor los unos a los otros. En el siglo XIX, una mujer transformó la atención médica al dedicar su vida a cuidar soldados heridos en la guerra. Su legado aún salva vidas. Tú no necesitas hacer algo tan grande. Un plato de comida para un vecino, una palabra de aliento, un abrazo a quien lo necesita. Todo cuenta. Después de los 30, puede parecer que no tienes tiempo o energía, pero Dios no te pide agotarte, te pide un corazón dispuesto. Cuando sirves, no solo cambias vidas, encuentras gozo y propósito. Así que abre los ojos hoy. ¿Dónde puedes servir? Hazlo y verás cómo Dios multiplica tu impacto más allá de lo que imaginas. Quinta cosa, la necesidad de confiar en la provisión de Dios. La quinta cosa que Dios quiere que sepas es que Él es tu proveedor, no tus circunstancias. Filipenses capítulo 4, versículo 19, promete: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero, ¿cómo confías en eso cuando las facturas se acumulan y el futuro parece incierto? Piensa en una viuda en Sarepta, en Primera de Reyes capítulo 17, versículos 8 al 16. Había una sequía devastadora y ella estaba recogiendo leña para cocinar su última comida para ella y su hijo antes de morir. Entonces, un profeta, Elías, le pidió que le diera de comer primero. Parece una locura, ¿verdad? Pero ella obedeció y Dios multiplicó su harina y aceite hasta que la sequía terminó. Su confianza salvó su vida y bendijo a otros. A tus más de 30 años, las preocupaciones pueden ser abrumadoras: dinero, salud, familia. Pero Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 34, No os afanéis por el mañana, porque el mañana traerá su afán. Dios sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. En el siglo XIX, una pareja en Inglaterra cuidó a miles de huérfanos sin pedir un centavo, confiando solo en la provisión divina. Día tras día, el pan llegaba justo a tiempo. Confiar en Dios no significa sentarte y esperar, significa trabajar con fe, sabiendo que Él proveerá. Así que, cuando el miedo llame a tu puerta, dile: Mi Dios es Jehová Jireh, mi proveedor. Confía y verás su mano obrar maravillas. Sexta cosa, la importancia de la humildad y la sumisión a Dios. La sexta cosa que Dios quiere que sepas es que la humildad es tu fuerza, no tu debilidad. Santiago capítulo 4, versículo 10 dice: Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En un mundo que grita autosuficiencia, esto es revolucionario. Mira a María, la madre de Jesús, en Lucas capítulo 1, versículo 38. Un ángel le dijo que daría a luz al Salvador. Ella era joven, soltera, y esto podía arruinar su vida. Pero respondió: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Su humildad y sumisión trajeron salvación al mundo. Amiga, la humildad no es menospreciarte, es elevar a Dios. Después de los 30 has ganado experiencia, pero también orgullo. Dios te invita a rendir eso. En el siglo XVI, una mujer reformó conventos con su humildad, dejando un legado espiritual eterno.
Cuando te sometes a la voluntad de Dios, Él te levanta en formas que nunca podrías lograr sola. Así que ora como Jesús en Lucas capítulo 22, versículo 42, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esa sumisión encontrarás paz y un propósito que trasciende tus planes. Séptima cosa, la necesidad de buscar la sabiduría divina. La séptima cosa que Dios quiere que sepas es que la sabiduría de Dios es tu brújula. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Salomón, en Primera de Reyes capítulo 3, versículos 5 al 14, pidió sabiduría sobre riquezas o poder. Dios le dio tanto que su reinado fue legendario. Amiga, a tus más de 30 años enfrentas decisiones que no son simples. ¿Qué carrera seguir? ¿Cómo criar a tus hijos? Santiago capítulo 1, versículo 5, promete: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. En la Biblia, una mujer llamada Débora, en Jueces capítulos 4 y 5, guió a Israel con sabiduría divina, llevando a la victoria. Tu búsqueda de sabiduría puede cambiar tu mundo. Así que, antes de actuar, busca a Dios. Su sabiduría te dará claridad y paz. Octava cosa, la importancia de mantener la esperanza en tiempos difíciles. La octava cosa que Dios quiere que sepas es que la esperanza es tu ancla. Romanos capítulo 15, versículo 13 dice: El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ruth, en el libro de Ruth, perdió todo: su esposo, su hogar. Pero eligió la esperanza, siguiendo a su suegra y a Dios. Se convirtió en parte del linaje de Jesús. En el siglo XIX, una mujer escapó de la esclavitud y guió a otros a la libertad, sostenida por la esperanza. Tu esperanza en Dios no falla. Hebreos capítulo 6, versículo 19, la llama un ancla del alma. Así que cuando todo se derrumbe, aférrate. Romanos capítulo 8, versículo 28, asegura que todo obra para bien. Mantén la esperanza y verás a Dios obrar. Amiga, estas 8 cosas: fe, oración, perdón, servicio, confianza, humildad, sabiduría, esperanza, son tu herencia en Cristo. Reflexiona. ¿Dónde necesitas crecer? Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Ve con fe, y que Dios te bendiga abundantemente.